damos gracias por la oportunidad de venir en tu nombre, de poder meditar tu palabra y de lo que ella tiene para nosotros. Oramos por la mamá de Alfonso, oramos por nuestro hermano Carlos Mirón, oramos por la familia Molina, oramos por nuestro hermano Martín, por nuestra hermana Dalicia, oramos, Señor, por mi hermano Frank, oramos por su hermana, oramos, Señor, por todas las necesidades que tenemos, que aunque son muchas, aunque se acumulan, sabemos una cosa, estamos seguros de ello, que tú tienes cuidado de ellos y de nosotros, que tú has sido bueno y lo serás. Oramos que tu palabra nos ministre, nos alumbre y que esta, Señor, produzca en nosotros lo que es tan necesario, que es provocar cambios en nuestra vida, provocar, Señor, que el propósito divino se manifieste sobre nosotros y, Señor, haga una obra preciosa, siga este proceso de transformación antes de tu venida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Ok, tenemos un problema. Nos urge avanzar antes de su venida. Platicábamos mi esposa y yo, y me llamó la atención y me preocupó un poquito porque a veces tenemos esos conceptos de las cosas del reino. No piensen que Dios va a venir y nos va a facilitar las cosas. ¿Ok? No piensen que Dios va a venir y nos va a insertar un chip y va a hacer un download y ¡tarán! Versión 2.1 de Raúl. No, el Señor quiere que tú y yo nos estemos preparando. El Señor quiere que tú y yo estemos creciendo, porque ahorita es la escuela, ahorita es el momento de aprender, de aplicar, de poner en obra, ¿de acuerdo? Para que en su venida estemos preparados y podamos nosotros serle de utilidad al Señor. Vamos a disfrutar nuestras bodas con Él, vamos a disfrutar nuestra luna de miel, 7 años, son muy buenos, pero después viene mucho trabajo. Y es ahí la importancia, donde todo lo que estamos viendo tú y yo, el Señor nos va a probar, va a hacer un examen y va a ver qué tan efectivos podemos ser para Él en este tiempo que Él estará con nosotros. Amén. Bien, venga conmigo a Números 13, versículo 1 y 2, y luego nos vamos a ir al 17. Lea conmigo. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón. ¿Cuántas tribus son? 12, ¿verdad? Dice: enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Toma un príncipe de cada tribu y conviértelos en un equipo de trabajo y vayan a la tierra. Esto nos dice algo bien importante. Josué no era cualquier personaje. Josué era un príncipe, por si no lo sabían, porque él fue escogido, él fue uno de los que fue para allá. Igual Caleb, él se va a convertir en el personaje muy importante para nosotros más adelante. Muy bien, tenemos a Dios dándole esta instrucción a Moisés de que pudieran ir y hacer algo específico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que les pidió que hicieran? Léalo conmigo. Envía hombres a que hagan ¿qué? A reconocer la tierra. ¿No lo olvidan? Quiero que reconozcan la tierra. ¿Sabe lo que es reconocer? Reconocer es mapear, es entrar y ver cómo están las cosas, ver dónde están las cosas, tener un panorama de lo que hay. ¿Ok? Inspeccionar la tierra, esa es una buena palabra, hacer una inspección de la tierra. Fíjese la instrucción de Dios hacia Moisés. Ahora vamos a ver la instrucción de Moisés hacia los hombres. Pongo paréntesis, oren por sus pastores, porque lo que Dios dice es una cosa y lo que dicen sus pastores tiene que ser la misma cosa. ¿Me explico? Fíjese lo que va a pasar. Lea conmigo. Vámonos al 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Pero esta es la instrucción de Moisés: suban de aquí al Negev y suban al monte. Observen la tierra como es y el pueblo que habita. Aquí es donde hay una situación que tenemos que poner atención. Fíjese lo que empieza a hacer Moisés. Vean si el pueblo es fuerte o es débil. Vean si es poco o numeroso.
Vean cómo es la tierra habitada. ¿Es buena o es mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas? ¿Son campamentos o son fortalezas? ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil o es estéril? Vean si hay árboles o no hay árboles. Esfuércense, tomen del fruto del país. Y nos dice que, por cierto, era el tiempo de las primeras uvas. Ahí podemos ubicar la temporada en la que entraron. Ok, esto es la importancia. El Señor le dijo: quiero que vayas a espiar la tierra, a reconocer la tierra. Pero Moisés les empieza a dar opciones. Moisés empieza a decirles: bueno, vean si es esto, si es el otro. Les hago una pregunta, porque yo quiero que lo consideren, mis hermanos, porque es muy importante para lo que vamos a ver ahora con Josué. Dios había dicho que era una tierra bendecida, ¿sí o no? Que era una tierra que fluía leche y miel, ¿sí o no? Era una tierra próspera, ¿sí o no? Era una tierra que ya había sido entregada a sus manos, ¿sí o no? Había dicho que Él iba a quitar a los habitantes de esa región y se las iba a dar en posesión a ellos, ¿sí o no? Voy a usar este término. Entonces, ¿por qué diantres Moisés se pone a decirle al pueblo: vean si sí o si no? Ese es un error terrible que cometemos muchas veces. Conocemos la palabra, leemos la palabra y después cuestionamos la palabra. ¿Están viendo lo que está haciendo Moisés? Para mí es grave. ¿Por qué? Porque los está llevando a un punto donde es bien complicado. Vete al versículo 28, por favor. Vamos hasta el versículo 28. Ellos vuelven, regresan, le dan el reporte a Moisés, pero escuchen ahora. Primero dijeron lo bueno. Sí, vemos esto, vemos el otro, vemos aquí, vemos allá. Pero en el versículo 28, observe lo que él dice. Mas el pueblo, esto es el reporte que están dando, que habita en ella, es tierra fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Ahora, también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Lo que estamos viendo aquí a mi izquierda es lo que le llaman el delta, que es la región de Egipto. Aquí comenzamos con nuestra historia en Éxodo. Estos pequeños puntitos son las pirámides, ¿verdad? Ahí es donde estaba el pueblo de Dios. Bueno, de hecho estaban acá arriba ubicados. Y bueno, de ahí ellos comenzaron su travesía, vinieron hasta la península, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí y después se establecieron aquí. Ahora, déjenme lo pongo en contexto muy, muy bien con esto. Ya conocemos que arriba está el mar de Galilea, abajo está el Mar Muerto, ¿verdad? Ya estamos más ubicados. Bien, esta tierra hasta ahorita no es la tierra de Israel. No está dividido ni en tribus, ni mucho menos en reinos. ¿De acuerdo? Yo estudiando esto, Dios me movió muchísimo a que volviéramos al momento donde Moisés y su pueblo también hacen ese acto previo al de Josué, de conocer la tierra. ¿De acuerdo? Observe que el campamento de Moisés se estableció aquí, al sur del Mar Muerto. El campamento de Josué se estableció aquí en el monte Nebo. Tenemos cruzando el río la ciudad de Jericó, ¿de acuerdo? Con sus dobles murallas. Tenemos la ciudad de Hai, que vamos a verlo después. Tenemos la ciudad de Betel. También tenemos aquí abajo la ciudad de Jerusalén. Y bueno, ahí también tenemos ubicados unos montes. Poco a poco lo vamos a ir llenando, ¿verdad? Este gráfico. Ahora, aquí abajo está la ciudad de Hebrón. También va a ser una ciudad muy importante. Y ahora sí vamos a identificar los pueblos que están rodeando esta área. Bueno, de hecho tengo esto aquí. Mire, en la parte del norte tenemos a los heveos, aquí a los pericitas, al jebuseo. Con el jebuseo ya estamos un poquito más familiarizados. Los filisteos, pues eso sí se los conocen, ¿verdad? Tenemos a la amalequita, tenemos al amorreo, al hitita, a los kenitas de esta parte. Tenemos tres desiertos, el del Negev, el desierto de Sin, y tenemos el desierto de Parán. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a este lado. En ambos casos, ellos llegaron
por esta ruta. En el caso de Moisés, llegaron por esta ruta y se estacionaron aquí abajo. Ahora, esta vez que se estacionan, es la primera vez que ellos tienen un encuentro con estas tierras. Moisés, aquí es donde ellos rechazan entrar a la tierra prometida y entonces se van a vagar. La segunda ocasión que llega Moisés es aquí al norte, en el monte Nebo. Aquí es donde murió, ¿recuerdan? Ahora, quiero que observen esto. Tenemos amorreos aquí, pero también amorreos en el oeste. ¿Ok? El amorreo del este estaba bajo Sehón, bajo este reinado. Tenemos al amonita y al moabita. Por razones que después, si el Señor no lo permite, vamos a ver, Dios no permite que el pueblo de Israel se meta con el moabita. Y es porque Dios le había hecho unas promesas a los antecesores. ¿De acuerdo? Por eso es que Moab, o sea, el pueblo de Moab no tuvo problema, pero cuando van subiendo aquí Moisés y el pueblo, Sehón se levanta en guerra junto con el rey Og, junto con los amorreos. Observen que volvemos a tener amorreo de este lado, ¿verdad? Y amorreo acá abajo. Entonces tenemos tres secciones de amorreo. ¿Me están siguiendo ahora? ¿Sí? Tenemos amorreo bajo el cargo de Og, amorreo bajo Sehón y amorreo en esta región. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vieron el mapa, verdad? Ok, ¿qué es lo que ellos están viendo? Ellos entraron por ese rumbo. Moisés los mandó a inspeccionar un terreno bastante amplio y encontraron pues a todos, entre ellos a los hijos de Anac. Y los hijos de Anac, ellos, bueno, si ellos lo creen, nosotros les vamos a hacer caso, porque ellos estaban ahí, nosotros no, ¿verdad? Ellos decían que los hijos de Anac tuvo un padre, quien fue quien funda la ciudad de Hebrón, y que estos hombres eran descendientes, óigalo bien, de los Nefilim. ¿Quiénes son los Nefilim? Esos gigantotes, esos monstruos que de alguna manera se infiltraron en el arca. La genética de ellos pasó y ahora que se vuelve a poblar el mundo, se vuelve a repoblar la tierra, esa genética sigue allí. Y empiezan a multiplicarse y los encuentran. Nos los vamos a encontrar también nosotros más adelantito, pero en la Biblia nada más, ¿verdad? Es lo bueno, ¿no? Ok, vamos a ver ahora a Josué. Ya es el momento de Josué. Pasaron los 40 años, no quisieron, fueron castigados, todos perecieron, tuvieron hijos en el desierto. Yo no sé cómo le hacían, tanto caminar, tanto sentarse, tanta amargura, pero eso sí, se multiplicaban, ¿verdad? Nace una nueva generación, es la generación que va a ser puesta bajo este príncipe Josué. Moisés sube al monte, guiado por Dios, y le dice, observa la tierra, porque no entras a ella. Ya lo vimos todo eso. Ahora es Josué el que está a cargo, le dice que se esfuerce, cruzan el río, ya lo vimos, los circuncida, ya lo vimos, ya lo sufrimos, ¿verdad? O sea, vean lo sufrida. Tomaron la Santa Cena y ahora apenas están recuperando, apenas están en ese periodo de recuperación, ese periodo de 30 días más o menos, y Josué ahora va a hacer lo mismo. Lea conmigo Josué capítulo 2 versículo 1. Josué hijo de Nun envió secretamente. Número 1, sígame aquí. Cuando dice que fue secreto el envío, es que no lo comentó con todo el pueblo. Y quiero que empiecen a observar la diferencia. Moisés envió 12, Josué va a enviar a 2. ¿Ok? Josué envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Pongamos atención a la orden. Vayan a explorar la tierra, pero quiero que sean específicos y que vayan ¿a dónde? A Jericó. No los mandó a que anduvieran papaloteando por todos lados, porque Josué aprendió la lección. Le costó muy caro, hermanos. Le costó 40 años de su vida. El error de los demás le costó a Josué también. Entonces él envía 2 espías y dice, vayan a explorar la tierra, específicamente a Jericó. Nos vamos a brincar toda la historia de su ida, de ese momento, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero vamos a ver ahorita cuando ya regresan, cuando estos hombres vuelven. Lea conmigo el versículo 23, creo. Sí, 23. Los 2 hombres emprendieron el regreso bajando, fíjese de dónde, de las montañas, vadearon el río, es decir, se fueron por acá. Jericó estaba en esta región,
Ellos, ahorita vamos a ver que los envían a otro rumbo y se fueron acá al norte, se fueron por las montañas, llegaron al río y empezaron a bajar. Llegaron al río donde estaba Josué, hijo de Nun, y allí le relataron todo lo que había sucedido. Y este es el reporte que traen. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Pregunta de examen: ¿fueron a reconocer todo el país? ¿Qué fueron a reconocer solamente? Jericó. Ellos les bastó la fe para ver nada más ahí y con eso traerse la promesa, creerle con ese pedacito a Dios, y dijeron: Dios nos ha dado todo el país. ¿Ven la diferencia? Ok. Dice: el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros, incluyendo a los grandototes. Rápidamente: Moisés versus Josué. Moisés envió 12. La opinión de ellos iba a ser más dividida. ¿Sabe que a veces es difícil escuchar la opinión? Porque ustedes no lo saben, ustedes no están para saberlo, pero yo sí se los cuento. Me llegan de una u otra manera reportes de ustedes, comentarios de ustedes. Oye, fíjate que esta persona dijo esto, y esto es lo que piensa, esto es lo que opina. Y ahora imagínense, ¿no? El reporte de uno, de otro, de otro, se hace un acumulado, se hace una opinión muy ancha, muy vasta, muy extensa. ¿Y uno qué hace ante tanta información, ante tantas opiniones? Decía un pastor: las opiniones son como las narices, tóquesela, todos tienen una, ¿verdad? Entonces, en este caso Moisés tiene 12 personas que traen un reporte, pero Josué dijo: me doy con 2. ¿Por qué? Porque 2 es más fácil de controlar. Y bueno, en el peor de los casos, ese es el peor escenario. Número 1, los 2 nos dan un mal reporte. Número 2, que es un poco mejor, uno me da un buen reporte, el otro me da un mal reporte. Y número 3, los 2 me dan un buen reporte. ¿Estás siguiendo esto? Ahora, la diferencia es que estos son príncipes, pero estos 2 son soldados. Son personas entrenadas, son personas capacitadas. Ahora, Moisés se le dio la instrucción de que fuera a reconocer la tierra, y Josué le da la instrucción de que vayan a reconocer Jericó. Moisés recibe que traen una muestra de la tierra, las uvas, etcétera, todo ese rollo, los higos, pero los espías traen inteligencia de Jericó. Las personas que envió Moisés fueron enviadas con predisposición. Vean si está grande o está chico, vean si es bueno o es malo. ¿Recuerdan? Pero a estas personas no se les mandó sin ninguna predisposición. Les voy a contar esta historia que fue real y que a mí me ayudó bastante, y que espero que ustedes también. Una compañía, una industria de zapatos quería expandirse y encontraron una población donde no tenían ahí su sucursal, y enviaron a uno de los mejores vendedores, de los más experimentados, etcétera, etcétera. Y lo enviaron con un buen paquete de zapatos. Y a los 3 días este hombre toma el teléfono y llama a la compañía y le dice: oigan, vengan por mí, tráiganse el camión, hay que regresar todo, no voy a vender nada. Él dijo: ¿por qué? Dice: pues porque aquí nadie usa zapatos, aquí no voy a vender nada. Y lo hicieron. Pero venía un vendedor nuevo, un novato, que dijo: a mí denme un buen trabajo y yo le echo ganas. Y dijeron: ok. Y pues no sé si por maldad o por qué, lo vuelven a mandar al mismo pueblo. Y pues también él tuvo que llamar a los 3 días. También tomó el teléfono, vuelve a llamar a los 3 días y dice: oigan, preparen la troca y tráiganme otros 3 cargas más. Le dijeron: ¿por qué? Dice: porque aquí nadie usa zapatos, así es que yo voy a venderles todos los zapatos a todo el pueblo. Fue la misma experiencia, pero con un resultado diferente. Tenemos a una congregación, a la congregación de Moisés, a la que lamentablemente los predispuso.
Y esto, mis hermanos, que están ustedes aquí, nuestros servidores, nuestros líderes, nosotros, tenemos que aprender mucho de esto. Si tú predispones en el ministerio donde estás las cosas, pues las estás predisponiendo. No esperes otra cosa más que un resultado de lo predispuesto. Pero si tú y yo aprendemos de la palabra y aprendemos a ver los errores, no solamente los aciertos, no solamente hay que buscar las promesas de Dios en la Biblia, hay que buscar las experiencias de su pueblo, porque también esto nos ayuda. Y nosotros necesitamos crear una serie de colaboradores, de servidores, de líderes que no estén predispuestos, que estén ellos a la expectativa, ¿verdad? Que sean ellos personas, vidas con las cuales Dios sorprende. Si algo tiene Dios es que a Dios le gusta sorprender al hombre. Dios le encanta sorprender, ¿verdad? Sorpresa, ¿verdad? ¿A cuántos no les gustan las sorpresas? A todos. Mi esposa les compraba un chocolate a mis hijos, a ellos les encantaba. No tanto el chocolate, ¿saben qué les encantaba? La sorpresa, ¿verdad? Ese famoso Kinder sorpresa. Dios quiere sorprendernos y Dios lo hizo con estas personas. Por eso yo quise mostrarles el mapa para que pudieran ver cómo Moisés entró en la parte sur, pero Josué en la parte norte. Y esto nos habla de otra cosa bien importante, hermanos: el favor de Dios, la gracia de Dios. Yo no sé, y no voy a poder investigar por qué Dios permitió que el pueblo entrara por el sur. Porque si observaron, las tribus del sur eran las más pesadas. Estaba Amalek, estaba Anac y estaban todas las otras tribus que iban a ser fuertes. Pero cuando Dios permitió que Josué entrara por la parte norte, entonces pudieron ver la parte más sencilla, ¿verdad? Y eso les bastó para ellos tener la fe. Quiero que vean ahora conmigo Efesios capítulo 6. Y lo que yo quiero centrarme en esta noche, ya casi, ¿verdad?, para concluir, es lo siguiente: que cuando ustedes observaron las tribus, vemos que son personas muy diferentes. Son personas que tienen una diferencia de cultura, tienen una diferencia de creencia y tienen una diferencia de poder. Y a nosotros lo que nos quiere mostrar la palabra es que cuando nosotros somos llamados por el Señor, nos enfrentamos en una lucha. En una lucha, pero lo que nos dice la Biblia es esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y fíjense contra quiénes son, sino contra, y me ayuda a contarlos, lo contamos juntos, a ver con su dedito, ¿sale? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Y miren lo que nos dice: el día malo, no el día bueno. El día bueno fácil, pero el día malo es el que se tiene que resistir, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora la pregunta es: ¿tenemos que derrotar a estos seres que mencionaron? ¿Ustedes qué dicen? Porque dice que no tenemos lucha, sino que nuestra lucha es contra ellos, no contra el hombre, ¿verdad? Dice que son contra estas cosas con las que tenemos que luchar. La pregunta es: ¿tengo que derrotar a estos seres? La respuesta es sí, pero no. Mire por qué. Venga conmigo a Colosenses. ¿Sí lo tienes? Ok. Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. Porque en Cristo, observe esto, es bien importante. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay, fíjense en dónde. En el cielo, las cosas que hay en la tierra. Las cosas que son visibles, las cosas que son invisibles. Y ahora lo volvemos a hacer, volvemos a contar. Sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado, fíjese, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes que todas las cosas, y todas las cosas, escucha esto, iglesia, ponme toda tu atención. Sé que algunos ya están así cansaditos, algunos están diciendo: ¿de qué está hablando? Te lo voy a explicar. Póngame toda su atención.
¿Cuáles son las cosas que acaba de describir? Fueron 4. ¿Ok? Mire, tronos, dominios, principados y potestades. Ahora, Pablo nos acaba de decir que la iglesia tiene una lucha contra ellos. ¿Ok? Tiene una lucha contra estos. Ya no lo dijo. Ahora nos está diciendo que Cristo es el primogénito de toda la creación. Es decir, que Cristo creó esto. ¿Me está siguiendo? Ahora, mire la parte de abajo. 17. Y Cristo es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solamente fueron creadas por Cristo, sino que subsisten. Se lo pone de esta manera. Una mujer da a luz un hijo. ¿Quién lo creó? La mujer, ¿verdad? Fue creado, fue formado en el vientre. ¿De acuerdo? Y la mujer toma a esta criatura y la deja allí. Le hago una pregunta, ¿va a subsistir? La respuesta es no. ¿Qué necesita para subsistir? De la mamá. Entonces, estos principados, potestades, tronos, dominios, subsisten por el Señor. Es decir, Cristo les permite que subsistan. Cristo les permite que estén. Pero ahora el problema es que nosotros tenemos una lucha con ellos. ¿Sí me está siguiendo? Bien, lea conmigo ahora Colosenses, vámonos al capítulo 1. Dice lo siguiente, Él es la imagen. A ver. No, dame Colosenses 2:13. Te equivocaste y me diste el anterior, el equivocado. Necesitamos leer una vez más. Y a ustedes, hablando de nosotros, la iglesia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, porque Él es el que da vida. Él es el dador de vida. Y dio vida juntamente con Él. Hizo esto, perdonó nuestros pecados y anuló el acta de decretos. Es decir, teníamos una demanda contra nosotros impresionante, que había contra nosotros, nos era contraria. E hizo esto, la quitó de en medio. ¿De qué en medio? De Dios y del hombre. Es decir, tú tenías una demanda interpuesta entre Dios y tú. Y dice que Cristo quitó el acta de en medio e hizo lo siguiente, la clavó en la cruz. Y al clavarla en la cruz también quiso hacer esto, despojó a los, cuéntelo conmigo, principados, potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz. Es decir, número 1, Pablo nos dijo en Efesios que nosotros tenemos una lucha contra principados, potestades, ¿verdad? Etcétera. Y ahora nos dice la Escritura que Cristo tomó el acta que teníamos y no solamente la clavó en la cruz, sino que nos dio a nosotros el resultado de que Él tomó dominio y los venció y los exhibió públicamente. Dame Colosenses 1:15, lo volvemos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el mismo que colgó esa acta en la cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Y nos describe, ¿qué cosas? Dominios, principados, potestades y también tronos. Todo fue creado por Él. Y volvemos a enfatizar. Y dice que todas estas cosas por Él subsisten. Ahora la pregunta era, ¿tenemos que derrotarlas? La respuesta era sí, pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. ¿De acuerdo? Cristo ha vencido por nosotros, pero estas cosas siguen dando problemas. Por eso nuestra lucha continúa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Luchar para obtener la victoria? No, luchar para mantener la victoria. Y lea conmigo Romanos 8:37. Dice así, antes en todas estas cosas, ¿en cuáles? Las que nos ha descrito anteriormente y que nos va a decir a continuación. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, y observe la lista, ni ángeles, principados, potestades, presente o porvenir,
alto o profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Observa, en primer lugar, Él ya derrotó todo. No hay nada que se ocupe de derrotar. Él ya derrotó todo. Segundo lugar, Él es el creador de ellos, por lo tanto, es el dueño de ellos. Y tercer lugar, tenemos la promesa de que no hay nada que ha sido creado que pueda dañar nuestra relación que tenemos con Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Eso tiene que ver porque Josué hace una guerra con gente, con tribus. Vamos a decir una guerra en lo natural, pero la iglesia está enfrascada en una guerra en lo espiritual. ¿Me explico? Piense algo, el que muchas personas van a la iglesia o dejan de ir a la iglesia o se promueve en la cancelación de reuniones o tipos de cosas donde se supone que la iglesia se reúne para ser edificada, para adorar a Dios, etcétera, ¿lo podemos ver como meras coincidencias o circunstancias? ¿O tenemos que verlo como una lucha? Que el enemigo permite que se levanten esas cosas para empezar a estorbar, para empezar a apagar. Mire, Josué va a tener una lucha con cada pueblo y cada pueblo será diferente. Entonces nosotros tenemos que saber que no son los mismos unos demonios, por usarlo así, ¿verdad? A entes espirituales o a principados o a fortalezas o etcétera. La iglesia tiene que aprender a caminar en el Señor, a andar en la autoridad, pero también a saber que no se trata nada más de un puño ahí de gente con cuernos y con cola, sino que las luchas son diferentes porque estos seres son diferentes. Estos seres van a atacar de una manera diferente. Pueden atacar con desánimo. Jesús dijo en Mateo 24, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque van a ser circunstancias y estrategias que va a utilizar diferentes formas del enemigo para atacar de diferentes formas a la iglesia. Sí hay enemigos espirituales que atacan la salud de uno. Sí lo hay. Jesús lo dijo, esta mujer estaba amarrada por Satanás. Sí hay entes espirituales que atacan ¿cómo puedo decirlo? Con las actitudes que tenemos de nuestra carne, ya sea nuestra debilidad, y lo utilizan como un arma contra nosotros para hacernos caer en tal o cual tentación. Pero también hay otros que forman ideas y pensamientos en nosotros, ¿verdad? Que son como dardos, por decirlo así, que crean ideas de los hermanos y que los contraponen unos contra otros. Lo que quiero decirles es, así como Josué va a tener que entrar y lidiar con cada uno de manera diferente, porque son pueblos diferentes, nosotros tenemos una lucha que no ha terminado. Está vencido, está ganada, pero mientras estemos aquí, continuamos con ella. Y lo que no podemos dejar es que así como Josué envió a 2 espías, y yo estoy seguro que hizo un trabajo con ellos para que aprendieran a trabajar en equipo. Moisés envió un equipo de príncipes, principitos, ¿eh? Así bien finos, les gustaba vestir bien, les gustaba hablar bien, muy delicados, lo que sea. Pero por más capacitados que se verían, por más así decir, bueno, es que son gente que saben, ¿verdad? Son líderes. Por más que lo que sean, eran líderes que al final del día no sabían trabajar en equipo. Y eso los atrasó 40 años. Entonces lo que necesitamos nosotros es saber que sí, las debilidades de tu compañero, la falta de conocimiento del hermano o de la hermana, ¿verdad? El desconocerlo plenamente, se va a convertir después en una lucha, en una prueba, pero que necesitamos aprender a trabajar en equipo. Y vamos a ver cómo estas 2 personas trabajaron en equipo. Ahora sí, en los 5 minutos que nos quedan, lea conmigo, porque solamente leímos la primera parte de Josué. ¿Está muy frío? ¿Estamos todo bien? Ok, venga una vez más a Josué capítulo 2, versículo 1. Pero ahora vamos a leer la segunda parte, porque recuerden, la primera parte los envió, pero ahora, mira lo que acontece. Cuando los espías llegaron a Jericó,
se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han estado en tu casa, pues vinieron ¿a qué? A espiar nuestro país. Pero la mujer, siga leyendo conmigo, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Sígame aquí tantito. Gracias a Dios, y observemos los propósitos de Dios que nos rebasan. Gracias a Dios que permitió que el instrumento, que la ayuda a estos hombres fuera una prostituta y no la esposa de un pastor. ¿Sabe por qué? Porque si el rey le manda a decir a la esposa del pastor: saca a esos hombres que tienen, supe de, sí, aquí están, los tengo en el techo, ¿verdad? No voy a mentir. Órale, va. Pero Dios permite muchas veces que personajes que no están comprometidos con Él, que no conservan la moral que Él tiene o la moral que Él demanda, sean instrumento en manos de Dios o en los propósitos de Dios. Porque, le repito, nosotros no debemos de mentir. Nosotros no debemos estar haciendo inmoralidades. Nosotros no debemos de estarle mintiendo al gobierno. No debemos robarle al gobierno. No debemos robarle a nuestro hermano, a nuestro prójimo. No debemos robarnos unos a otros. Eso es lo que debemos de hacer como pueblo de Dios. Pero Dios permite que muchas cosas de allá de afuera sean instrumento para sus propósitos. Imaginen a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno que Josué los envió en secreto. Imagina vamos a hacer de teléfono, ¿verdad? Es un teléfono. Y le llama, ¿verdad? Oye, jefe, fíjate que estamos aquí en la casa de la prostituta. Imagínense a los hermanos, a la iglesia, que andan allá los hermanos y que andan haciendo esto otro. Y lo primero que haríamos muchas veces es reprobar. Voy a usar la palabra, la bendición, esa es la palabra. Tuve la bendición de trabajar con varias personas que salían de lo ordinario, que salían de lo metódico. Conocí a ministros que llegaron a pagarle a una prostituta dinero y le dijeron: te voy a pagar 1 hora, 2 horas. Y le dijeron: pero quiero que hagas una cosa. No vas a hacer lo que acostumbras a hacer. Quiero que me des 2 horas y me escuches. Y le predicaron el evangelio y la sacaron de allí. Trabajé con ellos. Uno de ellos estaba aquí en Hollywood, mi esposa lo conoce. Y son personas que rompen lo convencional, que salen de lo que nosotros formamos y que Dios los usa tremendamente. Son esos seres que se vuelven despreciables o perseguidos por la iglesia. Así como Juan el Bautista no era bien visto, así como Juan el Bautista era criticado. Miren el loco. Jesús después les dijo a los fariseos: oigan, ustedes estaban diciendo que Juan el Bautista tenía demonio. Fíjate, el mismo pueblo decía y calificaba a Juan que tenía un demonio porque no comía. Y dice: y a mí me gusta comer. Y dicen que soy glotón, que soy un tragón. Necesitamos, iglesia, discernir lo que Dios está haciendo y saber la manera en la que Dios lo hace para ir en el fluir. Y siempre poner nuestra confianza y nuestro apoyo en lo que una persona está haciendo. Porque vamos a orar por la persona y vamos a creer que la persona está siendo un instrumento en manos de Dios. Y hermano, lo que se oye que vas a hacer no es ortodoxo, no se oye muy convencional, pero vamos a orar por ti. Vamos a cerrar nuestra boca, vamos a dejar de criticarnos, vamos a dejar de murmurarnos, vamos a dejar de reprobarnos. Y vamos a hacer una cosa, vamos a apoyarnos. Y que Dios te ayude, que Dios te cuide. Y bueno, a lo mejor va a ser un error bien grande, pero voy a estar seguro de una cosa: que por lo menos contaste con mis oraciones, contaste con mi apoyo. Y no sé yo, pero el Señor te usará.
Y estos hombres, dice la escritura, que entraron a la casa de la prostituta, y dice, la mujer había escondido a los espías y le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, no sé quiénes eran, de dónde venían tampoco. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras de ellos, tal vez los alcancen. Pero la escritura nos aclara y nos dice, en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos donde estaban allá en el techo. Qué tremendo, ¿no? Ahora siga leyendo conmigo porque hay algo que me interesa. Vente, Francis, y dame algo así bien suavecito, bien bonito. Inspíranos aquí en estos minutos que nos quedan. 7. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes que los espías se acostaran, les digo, van a tener que acostarse aquí. Rahab subió al techo. Y eso es algo que me conmueve. Y bueno, ojalá que podamos avanzar, pues si no, aquí nos quedamos. Eso es algo que yo quiero que ustedes lo vean, que le pongamos atención. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo lo siguiente: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Ellos tenían noticias de hace 40 años. Ella les está diciendo lo que sucedió hace 40 años. ¿Sabes qué, mi hermano? La gente del mundo recibe las noticias. La gente del mundo está escuchando lo que Dios está haciendo. Que quieran cerrar sus oídos, esa es su decisión, no es la nuestra. Pero nosotros tenemos que aprender de esto. Ellos están aterrorizados por lo que Dios hizo hace 40 años. Y ahora ustedes, estoy usándolos como ejemplo, estoy generalizando, ¿ok? No van a sentirse agredidos. Pero ahora ustedes dicen, ya no cantan las canciones que cantamos. Ya se acabó la predicación. Y queremos algo nuevo, algo diferente. O no, la iglesia, voy a poner este ejemplo, ¿no? La iglesia antes sí se querían mucho. Antes la iglesia, antes el pastor era así, era así, ¿verdad? Hace 5 años o hace 3 años, y ahora ya es así o así. Ella dice lo que sucedió hace 40 años, pero siga leyendo. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos. ¿Recuerdan los que vimos? A Sihón y a Og, al este del Jordán. Eso sucedió hace 2 años. Ellos tenían el reporte de hace 40 años y vieron lo que hizo Moisés antes de morir hace 1 o 2 años. Derrota a estos reyes, se establecen, reparte la tierra. Recuerda que dejó unas tierras al este del Jordán. Ellos sabían lo que había pasado hace 40 años y lo que era reciente. Y siga leyendo conmigo. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Y esta es la parte que yo quiero que usted se la lleve. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto del cielo como de la tierra. Esta mujer había escuchado de Dios. Había escuchado que ese Dios era más grande que los dioses que ellos adoraban. Pero estas palabras que ella les dice, ahora, no sé si ustedes, Rahab se parece a alguien de aquí de la iglesia, Tengo que exponerlo. La verdad es que esta Rahab se parece a alguien que yo conozco, y tú lo conoces también. Rahab se parece a ti y se parece a mí. Es una mujer que se prostituía, así como nosotros éramos infieles a Dios al ser amantes del mundo, al amar las cosas del mundo, al seguir detrás de ellos. No sé tú, yo los veo así y digo, híjole, se parecen un montón a Rahab. Mi mamá, por las circunstancias de la vida, por muchos años tuvo que vender su cuerpo. Y tuvo que hacerlo
por amor a la familia, por la dureza de la vida, por los golpes que ella recibió y por la desesperación de las circunstancias, de lo único que puede ofrecer este mundo, es a lo que tuvo que dedicarse ella por varios años. Y mira lo que dice aquí, versículo 12: por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal, que perdonarán la vida, fíjese, de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Y dice esto: juren que nos salvarán de la muerte. Yo varias veces estaba chico y veía cómo había un alivio en la vida de mi mamá, porque después de haberse divorciado de mi papá, encontraba otro hombre que la hacía sentir amada, la hacía sentir querida, la hacía sentir aceptada. Pero después de un par de meses, desaparecía. Rahab es una mujer que podía estar con un hombre, y mientras el hombre se estaba satisfaciendo a sí mismo, le podía prometer muchas cosas al oído. Le hacía muchas promesas, le decía cosas muy bonitas, y Rahab se las creía. Pero cuando este hombre se iba, no volvía a saber nada de él. ¿Está imaginando el cuadro? Y volvía a llegar otro hombre, y en el tejado le volvía a prometer 1001 cosas. Y Rahab seguía ilusionada ahora de este nuevo personaje. Y les dije que se parecen a Rahab porque todos nos parecemos a ella. Porque, jóvenes, escúcheme, el mundo les va a hacer unas promesas tan bonitas, tan hermosas. Van a escuchar cosas tan deliciosas en el mundo que ustedes van a decir: sí, yo quiero eso para mi vida. Pero lo único que va a hacer el mundo es satisfacerse de ustedes, hacerles a un lado y seguir con su vida. Y ahora Rahab está recibiendo a dos hombres que sabe que vienen de Dios. Son dos hombres que vienen por una encomienda divina. Y ella sabe que estos hombres creen en Dios. Y dijo: de aquí yo me agarro, de aquí yo soy. Muchos hombres me han jurado muchas cosas en la vida. A mi mamá también lo hicieron. Pero ahora he encontrado a dos hombres que vienen en nombre de Dios. Y mira lo que les dice. Dice: quiero, por lo tanto les pido que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Y quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Dame el texto que sigue. Juramos por nuestra vida y la de ustedes, que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos: si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Pero siga leyendo conmigo para concluir. Los hombres le dijeron a Rahab: esto es lo que vamos a hacer. Te vamos a prometer, no vamos a hacer como esos hombres anteriores. Dice: vamos a quedar libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado de la ventana por donde nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en la casa. Quien salga de esta casa en el momento será responsable de su propia vida, y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa, por si alguien se atreve a ponerles la mano. ¿Sabe que estos dos hombres enviados por Dios son la promesa y la garantía que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Sabe que nosotros como Rahab decidimos creerle un día a alguien que nos habló del Evangelio? Alguien que nos dijo: prueba al Señor, prueba a Cristo, confía en Él.
Y ahora nosotros tenemos una promesa. Y la promesa es que si nosotros nos adherimos a esa línea roja, como nos lo explicó Johan, que representaba la obra de Cristo, si nosotros nos alineamos, nos mantenemos fieles, ahí dice, nosotros vamos a permanecer si ustedes también permanecen. Hermanos, vámonos a la casa, pero vámonos creyendo en que la promesa del Señor es fiel. Que Dios no es como el mundo. Dios no es como ese novio o esa novia que te promete las perlas de la Virgen y las estrellas del cielo y no cumple. Jóvenes, váyanse creyendo que Dios no es como nosotros, como sus padres, que les fallamos, prometemos y no cumplimos. Les prometemos que los vamos a castigar y no los castigamos, ¿verdad? Vamos creyendo eso. Si ustedes se fijan, es un patrón. Por lo tanto, podemos creer en eso. Sí podemos creer en esto, hermanos, en que hace más de 40 años Dios le dijo al pueblo: mancha el dintel con sangre y permanece adentro de esa casa. Sin importar quién está dentro de esa casa, está dentro de la promesa. Y al estar dentro de la promesa, mi ira pasará de alto. Y ahora estos hombres le dicen: toda la ciudad será destruida, menos ustedes. ¿Sabían ustedes que todo el muro de Jericó cayó, menos la casa de esta mujer? Todo el muro se va a colapsar, menos su casa. Y Pablo le dice a este hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesucristo es el cordón. Jesucristo es la mancha. Jesucristo es la promesa de aquel que sí va a cumplirlo. La pregunta es: ¿queremos creerle? ¿O queremos estar titubeando? ¿Nos salimos? ¿Nos metemos? ¿Qué hacemos? ¿O permanecemos en la promesa que Dios nos ha dado? ¿Verdad que somos como esa Rahab? Engañados, ultrajados, olvidados, desechados. Pero que Dios va a hacer algo bien impresionante. Así con ella y con nosotros. La va a casar con un príncipe. Y la va a convertir de una prostituta a una princesa. Vamos a orar. Y vamos a dar las gracias a Dios por sus promesas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu presencia nunca nos ha abandonado. Y tu presencia se manifiesta, Señor, con algo muy dulce, como una unción, como un ungüento, como algo que cae sobre nosotros y nos anima. Viene como un ungüento, como una unción que nos da consuelo, que nos da ánimo, que nos da descanso, nos da sanidad, nos da tantas cosas. Gracias porque eres el Dios de mis padres. Gracias porque eres el Dios que redimiste a mi mamá. Eres el Dios que la amaste, y como Pablo lo escribió, cuando estábamos lejanos de ti, cuando éramos enemigos, tuviste misericordia y favor. Te damos gracias porque el propósito de Josué era investigar una ciudad, pero el propósito de Dios era salvar a una familia. Mi Dios, queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos que vidas sean salvas. Queremos, Señor, que los corazones de Rahab que están allá afuera, que son engañados, que son ilusionados, que solamente son utilizados, que son vejados, que mi Dios puedan conocer verdaderamente al hombre que nunca les fallará, que siempre cumple sus promesas. Oramos, mi Dios, por nuestros familiares. Queremos creer, mi Dios, queremos creer no solamente por nosotros, sino por ellos. Creemos en ti, Señor, y pedimos que nuestra casa sea salva. Pedimos, Señor, por nuestros familiares. Pedimos por los seres que amamos. Oramos, mi Dios, por aquellos que están tan lejos de ti, que están sin Dios y sin esperanza. Te damos gracias porque eres el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios de la transformación, el Dios que abre ríos en medio de un desierto, el Dios que hace las cosas nuevas. Gracias, Señor, porque cosas nuevas seguirás haciendo en mi casa
en mi iglesia, en mi familia, en mis hermanos, en mi vida. Gracias, Señor, porque aunque nosotros lleguemos a pensar en abandonar tu casa, en abandonar tu familia, en abandonar tu iglesia, abandonar el ministerio, tú no piensas así. Al contrario, tú nos sigues acogiendo, nos sigues recibiendo, nos sigues perdonando, nos sigues dando la oportunidad de seguir adelante. Oramos por nuestros ancianos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Oramos por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Que nos ayude, Señor, a dejar esa vida de Rahab, a dejar esa vida donde sí conocemos de Dios, sabemos que Dios es grande, pero seguimos viviendo nuestra vida de pecado. Ayúdanos a poner un cordón en nuestra vida, a poner un cordón en nuestra manera de pensar, a poner un cordón, Señor, en nuestra manera de sentir, de actuar, a poner un cordón en nuestro futuro y decir sobre esta promesa: esta es la señal sobre la cual yo descanso y yo espero. Sé que un día mi Redentor vendrá por mí. Sé que un día serán derribadas todas las circunstancias de mi vida, pero el Señor me mantendrá, me sostendrá, me guardará. Oramos, Señor, creyendo estas cosas. Nos despedimos de este lugar, pero gracias porque tu presencia seguirá sobre nosotros. En Cristo Jesús. Dice amén. Amén.